Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Vamos a hablar de un tema que es muy sensible y que se ha hecho más sensible con el incendio que ocurrió en el Amazonas. Para nosotros es el Amazonas, que en España le dicen la Amazonía, otros le dicen la Amazonia. Finalmente es el Amazonas, el pulmón vegetal del mundo, ¿no? Se trata del tema del arco minero, de cómo se han devastado estas tierras en Venezuela, en el sur de América. Bueno, Monseñor Baltasar Porras ha sido designado por el Papa Francisco como presidente delegado del Sínodo Panamazónico. En un Twitter, el propio Baltasar Porras dice: la designación de un venezolano en la presidencia del Sínodo Panamazónico es un gesto más de la preocupación y cercanía del Papa Francisco. Rescatar el arco minero es tarea de todos para bien de la humanidad. Hashtag la iglesia es tu voz, porque es que Baltasar maneja esas redes con hashtag y todo. Bueno, y en el la segunda publicación sobre el tema, Baltasar Porras dice lo siguiente: el arco minero se encuentra dentro de la región amazónica y también arde. Mientras la opinión pública reacciona tarde, el Papa recordó al mundo que la naturaleza es el libro abierto de Dios. Para el Sínodo de la Amazonía ahora existen imperativos morales que nos interpelan a todos. Bueno, si alguien sabe mucho de esto del Vaticano, las designaciones, el sínodo, etcétera, es el periodista Daniel Díaz Bisi. Lo tenemos ya vía Skype desde ahí, cerquita del Vaticano. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas para ti. Buenas madrugadas para ti también, Patricia. Es un honor estar junto a ti en Factores de Poder. Gracias por dar la oportunidad a que mi generación, la generación nueva de los periodistas, tenga un espacio y pueda explicar los retos que tenemos a futuro. De verdad, yo cada vez que converso contigo te lo hago saber, es muy valioso que los periodistas jóvenes tengamos un espacio. Se nos juzga muchísimo, pero se nos escucha poco, y es interesante que Factores de Poder sea un espacio para que podamos explicar los retos que tenemos como generación a futuro. Y bueno, no es que yo sepa mucho, sino que bueno, uno trata también de ampliar sus conocimientos todos los días un poco más. Así que bueno, estamos acá para explicar un poco qué es este sínodo, que es un sínodo que el Papa Francisco ha querido desde su inicio, desde el inicio de su pontificado, ha llamado la atención sobre el cuidado de la casa común. Hay distintos tipos de sínodos en la iglesia: está el sínodo ordinario, está el sínodo extraordinario, pero está el sínodo especial. El sínodo especial es una reunión de obispos para tratar un tema puntual, pero cuando se trata de asambleas especiales es para tratar un tema específico de una región. En este caso es la Amazonía, como tú lo has dicho, y el Papa Francisco, bueno, sorprendió en medio de su viaje a África con este nombramiento de los presidentes delegados. Nombró a tres presidentes delegados el día sábado. Uno de ellos es el cardenal Baltasar Porras, que todavía todos le decimos monseñor. No estamos muy acostumbrados a decirle cardenal. No nos acostumbramos todavía a decirle cardenal, pero es una figura que, como te he dicho en muchísimas oportunidades, es clave para el tema Venezuela. En nuestra última conversación estaban las personas que opinaban que desde el Vaticano no se estaba haciendo nada para ayudar ante la crisis que atraviesa Venezuela. Pero yo te dije que bueno, el Vaticano no es un Estado que te va a convocar una rueda de prensa o una cadena nacional para tratar los temas, sino que a su ritmo, porque los ritmos del Vaticano son muy lentos, va tratando ciertas temáticas. Yo llegué a Roma aproximadamente a finales del mes de mayo, y se me entregó lo primero en una rueda de prensa el instrumento Laboris. ¿Qué es este instrumento Laboris? Es el instrumento de trabajo que fue redactado según las recomendaciones de todas las conferencias episcopales del mundo. Se me entrega este documento de trabajo, yo lo leo, lo tengo acá,
Y hay un punto muy particular, Patricia, que cuando yo lo leí dije, esto está muy interesante, no es solamente un sínodo para tratar el tema de la casa común, sino también es un sínodo para tratar el tema de la dignidad de la persona humana, como es bandera de todos los pontífices. Quiero compartir contigo el punto 64 y 65 del instrumento Laboris, para que entiendas un poco más de qué te estoy hablando. Dice, la Amazonía figura entre las regiones con mayor movilidad interna e internacional en América Latina. Existen causantes sociopolíticas, climáticas y de persecución étnicas y económicas. Esas últimas están inducidas en su mayoría por proyectos políticos, los megaproyectos y empresas extractivas. Es muy interesante esto, voy a cortar el punto 65, paso al punto 64, corto el 64, paso al 65. Debido a estas causantes, la región se ha convertido, de hecho, en un corredor migratorio. Tales migraciones ocurren en países amazónicos, como la creciente ola de migración proveniente de Venezuela o hacia otras regiones, como por ejemplo Chile y Argentina. Es decir, hace mención al caso de Venezuela puntualmente en relación a la migración. Y es muy particular que un instrumento de trabajo de una asamblea sinodal como esta, con grandes retos por delante, trate el tema de la migración venezolana, que es un tema que preocupa a toda la región y específicamente a los 9 países que conforman la región amazónica. Fíjate, yo sí quería que primero nos hablaras de qué era el sínodo panamazónico, pero esto que tú estás diciendo de las migraciones es muy importante. Durante todo el programa de hoy, Daniel, hemos estado hablando también del tema de la guerrilla, ¿no? La guerrilla está metida en todos estos temas. La guerrilla, ya hace tiempo venimos denunciando que en la zona del arco minero quien está explotando es la guerrilla. Por eso ocurren esas masacres tan terribles que hay en el sur de Venezuela, ¿no? Esto también tiene que ver con las etnias, de la cual la Iglesia Católica también se ha ocupado, ¿no? Me imagino que ese tema se va a tocar en el sínodo. Es que, Patricia, la única institución, duélale a quien le duela, que ha hecho algo por la dignidad de los venezolanos es la Iglesia Católica y Cáritas. O sea, es un trabajo que hay que reconocer públicamente. Yo cuando hablo con colegas acá digo, la única institución que de verdad trabaja por los venezolanos, duélale a quien le duela, es la Iglesia y Cáritas. No voy a mencionar nombres porque puede ser perjudicial para ellos, pero hay personas en las cabeceras de esta organización internacional, en la delegación de Venezuela, que son claves en su trabajo, no solamente en las principales ciudades, sino también en estos sectores que tú estás diciendo. Muy poco se sabe de la persecución de las etnias a nivel internacional. Es un tema que se trata muy poco. O sea, acá en Europa ese tema prácticamente, cuando te dice o hablas con colegas y dices que hay una persecución también contra los países originarios, se quedan asombrados. Entonces es algo que también pasa un poco por los pocos datos concisos que tenemos. Para este sínodo es importante destacar que el Vaticano llamó a los 9 países de la región, para que explicaran un poco de qué o cómo se estaban trabajando distintos aspectos en estas zonas. Fíjate, el informe de Michelle Bachelet, que es como el informe que completa el anterior sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, también tocó el tema del arco minero, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar este sínodo panamazónico? En unas semanitas. Comienza el 6 de octubre y se va a estar desarrollando hasta el 27 de octubre. Entonces, son varias semanas de discusión, de debate. Comienza el día 6, el día 5 el Papa crea nuevos cardenales, también está la canonización del cardenal Newman, o sea, hay varios eventos en el Vaticano en el mes de octubre, bastante movidos. Pero quiero volver en relación al sínodo, porque cuando la gente escucha, se nombró al cardenal venezolano como presidente delegado, uno de los presidentes delegados, no es que es el presidente absoluto de la Asamblea, es uno de los presidentes delegados. Sí. Y quiero destacar contigo cuáles son las funciones que tendrá el cardenal Porras. Que por cierto, esto no le tiene que gustar mucho al gobierno de Maduro. Es que precisamente yo creo que cuando comencé a hablar contigo en esta entrevista,
lo dije, es una muestra más de la cercanía de Venezuela, del Papa Francisco con Venezuela. El Papa no te va a convocar una rueda de prensa para decirte, mira, estamos haciendo esto o estamos haciendo el otro. Simplemente se trabaja muy por debajo de la mesa y tenemos estas grandes sorpresas, que un venezolano sea un presidente delegado de una asamblea sinodal es muy importante a nivel político en el Vaticano. Recordemos que muchísimos venezolanos han estado en altos rangos dentro del Estado Vaticano. Uno de ellos fue el cardenal Castillo Lara, otro actualmente es el número 3 del Vaticano, que es Monseñor Edgar Peñaparra. Entonces es muy importante el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Estado específicamente en relación al tema Venezuela. Pero volviendo un poco a las funciones que va a tener el cardenal Porras, vamos a repasar mucho, y esto lo tengo anotado para no tener errores. Lo saqué directamente del reglamento del sínodo de los obispos. Entre las funciones de los presidentes delegados están aquellas de presidir la asamblea sinodal en nombre y por autoridad del pontífice, por quien es nombrado. Su encargo cesa con la disolución de la asamblea para la cual ha sido nombrado, es decir, hasta el último día del sínodo. Como en este caso el Papa encarga a uno más para que presida la asamblea, los presidentes delegados que se suceden entre ellos mismos estarán o seguirán un orden establecido por el Papa, y también tienen una responsabilidad muy importante, que es la de firmar los actos de la asamblea. Si hay varios presidentes delegados, como en este caso, todos firman los actos conclusivos de la asamblea. Entonces, es una forma de gobernar la Iglesia que el Papa Francisco ha querido recuperar, esta colegiatura sinodal que parece un poco ortodoxa. Muchos lo critican porque es una forma quizás muy parecida a la que los ortodoxos llevan el gobierno de la Iglesia, pero el Papa Francisco ha querido escuchar las voces de los obispos en distintos temas. O sea, recordemos que se han desarrollado distintos sínodos, la familia, el más reciente, que no fue un sínodo, fue la cumbre sobre abusos sexuales que se llevó a cabo en marzo acá en el Vaticano. Pero sí es un cargo de muchísima responsabilidad. Van a venir, en el caso de Venezuela, delegados puntuales. Esto todavía no ha sido publicado por la Santa Sede, pero evidentemente el cardenal Porras llegará acá a inicios, lo más seguro de mes, para preparar especialistas todo. en el tema, Daniel, ¿no? Sí, no solamente participan cardenales y obispos, sino que también el Papa puede convocar a algunos laicos. Es decir, los laicos son personas que no están ordenadas, que no son sacerdotes, son como Patricia Poleo y Daniel Díaz Vitsi, que no tenemos un estado clerical, somos laicos en medio del mundo, para participar en asambleas puntuales. Daniel, ¿y de aquí qué puede salir? Sale, me imagino, un documento. ¿Qué de peso puede tener el resultado de este sínodo? Al final del sínodo se recopilan todas las discusiones, se le entregan al Papa Francisco, y posteriormente se espera la publicación de una exhortación, un documento dentro del magisterio del Papa Francisco, en el cual se enumerarán algunos retos puntuales, algunas observaciones sobre el tema. Evidentemente estará lo más seguro, evidentemente digo yo como si ya supiera que no sé qué va a salir allí, pero lo más seguro, viendo el instrumento de trabajo que es la guía, referencia de las discusiones que se van a llevar a cabo en el mes de octubre, vemos que los temas que se van a tratar es el tema de la persecución de las etnias, el tema de la migración, el tema de la explotación de los recursos, el cuidado de la casa común. Entonces, acá en Europa el cambio climático, lo hablaba contigo, creo, en días pasados, se siente un poco más. Claro, que quizás sí. En Latinoamérica. Acá en verano tuvimos unos picos de calor súper elevados, y ahorita está haciendo un frío entrando el otoño que no te explica. Entonces, muchas veces quizás el Papa hace mención a ciertos temas que, porque vivimos en otra zona, nos parecen aislados, pero todo tiene relación entre sí. Entonces, no solamente es un sínodo para ayudar al Papa a gobernar la Iglesia, ayudar al Papa en los retos que tiene la Iglesia a futuro, sino también para dar las guías como institución. O sea, la Iglesia Católica, duélale a quien le duela, lo vuelvo a decir,
Es una institución que ha trabajado por más de 2000 años en pro de la dignidad de la persona humana, con sus errores, evidentemente, porque es gobernada por seres humanos, pero es una institución que siempre se ha mantenido firme en la defensa de la dignidad. Bueno, Daniel, contamos contigo para que nos comentes cuando se esté efectuando el sínodo panamazónico, para que nos hables un poco sobre todo de quiénes son los especialistas que van a acompañar a Monseñor Baltasar Porras, porque entonces me imagino que llevará especialistas en el tema de la migración que ha tenido tanto peso, sobre todo para que el mundo se voltee a mirar sobre Venezuela. Me imagino que llevará especialistas en el tema ecológico por lo del arco minero, especialistas en la violencia que ha habido en la región por esa situación. Así que va a estar bien interesante. En este caso, Patricia, disculpa que te interrumpa, estos delegados son nombrados directamente por el Papa, entonces hay que ver allí a quién recomienda más bien. Para que cumplan estas funciones. O sea, los especialistas que acompañarían a Baltasar Porras los tiene que nombrar el Papa. Sí, estarían directamente, okay. sí. Bueno, pero me imagino que escuchará las recomendaciones de Monseñor Baltasar Porras, porque... Esperemos. Que recordemos que desde hace muchísimo tiempo tienen una muy buena amistad. Así que vamos a ver qué frutos trae este sínodo. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Bueno, creo que hay bastante información y se está moviendo mucho la cosa al sur de Venezuela. La presencia de la guerrilla, la explotación en el arco minero, quiénes explotan, para qué explotan, a dónde va ese dinero. Hoy surgió también la información de que un banco de España es el que le lava el dinero al régimen de Nicolás Maduro. Todas estas cosas hay que debatirlas a nivel internacional porque esto no es local, esto se refiere a el mundo entero. Bueno, con esto yo me despido hasta mañana. Una cosa que también ocurrió en mi ausencia es que Piamonte Miami, que siempre se los recomiendo, ha cambiado de nombre y ahora se llama Pedritos Restaurant. Así que cambió de nombre, pero sigue siendo el restaurante con la mejor parrilla y con la calidad que siempre les he recomendado. Los atienden como en su casa, la comida es deliciosa, los precios siguen siendo los mismos, súper buenos. Así que Pedritos Restaurant está ahí, sobre todo para cuando tengas celebraciones grandes con mucha gente, porque les repito, la relación precio-calidad es insuperable. Con esto me despido hasta mañana.